Querido y amoroso Padre que moras en el cielo, glorificado y santificado sea tu nombre, desde ahora y para siempre. Gracias te damos, Señor, por este hermoso sábado que tú nos regalas. Gracias te damos por la oportunidad de que tú nos das de podernos reunir libremente para alabar, glorificar tu santo nombre, Señor, en este sábado. Queremos pedirte, Señor, de que tú abras nuestra mente, nuestro entendimiento y de que tu Santo Espíritu nos dirija en este culto de adoración. Te lo pedimos humildemente en el nombre de Jesús. Amén. Y hermanos, se pueden sentar. Bueno, en esta mañana les doy la bienvenida muy especial en este feliz santo día que es el sábado, y le quiero pedir el favor a las personas que son nuevas para mí, porque la verdad hay muchas caras que no las había llegado a ver, se pongan en pie para darles una bienvenida a ella. Tres, que yo no las había visto, para que se vean. Ella y las dos chicas de atrás, y luego nosotros los hermanos le damos la bienvenida. ¿Y cómo es nuestro saludo y la bienvenida para ellos? Bienvenido para siempre. Bienvenidos para siempre. Ojalá los sigamos teniendo por acá más o menos. Y ya le doy el paso a... Buenos días, hermanos, feliz sábado para todos. La lectura bíblica la encontramos en Lucas 4:22.
presencia. Y todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca y decían, ¿no es este el hijo de José? Para dar inicio vamos a pedirle a nuestro hermano Dani que pueda proyectar el himno 201. Una vez proyectado nos ponemos de pie. 201. Para orar. Señor Padre amado, primeramente Padre Celestial te damos las gracias por darnos la oportunidad de estar aquí, Señor, en tu casa de oración, por un día más de vida también que nos regalas, Señor. Te queremos pedir una bendición muy grande por mi papá, Señor, para que las palabras que Él diga, Señor, sean dirigidas por ti, lleguen también a nuestros corazones, Señor, y también la podamos aplicar en nuestra vida diaria, Señor. Amén. Apura, Señor, los pasos de las personas que vienen en camino para que también pueda gozar de esta bendición, como nosotros, Señor. En Jesús te lo pedimos y te lo agradecemos. Amén. Amén. Y ver. Historia de hoy. En medio del temblor. Mi familia y yo somos misioneros en Croacia a través de la AFM Sudamérica.
la cual es una agencia destinada a plantar iglesias adventistas del séptimo día entre grupos de personas no alcanzadas por el Evangelio. El día 2 de marzo del 2020, nuestra hijita Elise nació en Zagreb. Estábamos en el campo misionero hacía solo 5 meses. Si tener una hija, la primera hija en Brasil, ya es desafiante, imagínense estando en el campo misionero, sin hablar el idioma y sin tener ningún miembro de tu familia ahí. Nosotros creíamos que eso era difícil, pero no sabíamos lo que estaba por venir. Era el día 22 de marzo, domingo, cerca de las 6:30 de la mañana. Un fuerte terremoto, el más grande en los últimos 100 años aquí, sacudió nuestra ciudad, llevando gran parte de la población a salir a las calles después de la implementación de la regularización del distanciamiento social, como los primeros esfuerzos para contener la pandemia del nuevo coronavirus. El terremoto causó daños generalizados en toda la capital. Fue dramático ver a las madres vestidas con camisones y abrazando a sus bebés recién nacidos en plena calle, a bajísimas temperaturas, después de que se evacuara la maternidad de un hospital dañado. Muchos edificios en la capital se agrietaron, paredes y techos se derrumbaron. Las calles estaban llenas de escombros. Estábamos en el 7º piso y no sabíamos si la estructura del edificio soportaría. No sabíamos a dónde ir, o qué hacer, o qué llevar. Simplemente no teníamos respuestas a esas preguntas. Llamé a mi esposa para hacer una breve oración. Así que me acordé de las palabras de Pablo en Romanos 14:8. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. ¡Qué tremenda paz sentimos! Y yo vi a Elise en los brazos de su madre. Ella estaba durmiendo completamente tranquila, a pesar del coronavirus y del terremoto. Es que ella no sabía exactamente lo que estaba sucediendo a su alrededor. Algunas veces estamos obsesionados por querer controlar y entender todo lo que sucede a nuestro alrededor. Pero la pregunta es, ¿realmente nosotros entendemos los planes de Dios en nuestras vidas? Dios tiene el universo en la palma de su mano. Necesitamos aprender a confiar en los planes de Dios. El coronavirus y aquel terremoto nos mostraron la fragilidad de los cimientos humanos. Cosas grandes como un terremoto y pequeñas cosas como un virus pueden afectarnos de varias maneras. Y por medio de estas cosas, Dios nos muestra cuán pequeños somos y cómo es inútil confiar en nuestras propias fuerzas. Entonces, confiemos y contemos con el cuidado de Dios para sentirnos bien, aunque no todo parezca bien. Yo realmente no sé cómo te encuentras, pero mi deseo es que podamos confiar cada vez más en los planes de Dios, a pesar de lo que suceda. Oremos y apoyemos financieramente el trabajo de los misioneros alrededor del mundo. Nuestras ofrendas voluntarias han hecho la diferencia en la vida de miles de personas en el mundo que nunca oyeron hablar de Jesús. Probad y ved. Y ahora les invito a este momento especial de adoración a través de los diezmos y ofrendas. Que Dios les bendiga. Perseverantes, aleluya.
Vamos a orar por los diezmos. Padre Celestial, gracias primero que todo te damos por estar aquí en tu santo templo, Señor. Gracias porque permitiste que los hermanos estén acá, y si hay hermanos que van a venir, Señor, que tú apures los pasos. Y en especial te doy gracias por los diezmos y las ofrendas, Señor, y por todo el trabajo que le has permitido dar a los hermanos para que ellos puedan cumplirte a ti también. Gracias por cada una de las bendiciones que tú nos das cada día, Señor. Gracias porque si no fuera así, Señor, nosotros quizás no podríamos dar lo que corresponde, Señor. Y te pido por muchas personas que quizás no tienen trabajo, que quizás necesitan de ti, Señor. Te pido que tú los bendigas y que en especial los ayudes a encontrar el trabajo que ellos buscan, Señor, para que ellos también un día puedan agradecerte y devolverte, Señor, lo que corresponde. Quédate pues, Señor, y acompáñanos el resto del día, el servicio especial que vamos a tener, Señor. Y en especial también te pido que estos diezmos sean bien distribuidos, Señor, para la obra misionera, ya que a veces nosotros no lo hacemos, pero por medio de estos jóvenes misioneros lo puedan cumplir, Señor, y por eso estamos dando lo que tú nos pides que demos, Señor. Quédate pues y acompáñanos en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Amén. Hermano, muy buenos días. Buenos días. Un feliz sábado para cada uno de ustedes. Quiero extenderles una bendición muy especial y que está registrada en la Biblia, y la encontramos en número 6, por si me quieren acompañar. Número 6, versículo 22. A la letra dice: y Jehová habló a Moisés diciendo: habla a Aarón y a sus hijos y diles: así bendeciréis a los hijos de Israel, diciéndoles: Jehová te bendiga y te guarde, haga resplandecer Jehová su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce su rostro sobre ti y ponga en ti paz. Y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. Amén. Aquí Dios le estaba haciendo un llamado a Moisés, ¿cierto? Dice que habló a Moisés para que Moisés hablara a Aarón y a sus hijos. ¿Y quién eran ellos? ¿Quiénes eran Aarón y los hijos? Sacerdotes. Eran sacerdotes de Israel, ¿cierto? Lo estaba llamando para que fueran al pueblo y los bendijera. ¿Y cómo los debían de bendecir? Con estas palabras que el mismo Dios puso en la boca de ellos. Y estas son las palabras que yo les dirijo a ustedes, porque yo también quiero que ustedes sean ricamente bendecidos en esta mañana. Cuando mi hermano Otto me pidió que tomara el tema de esta mañana, me puse a pensar, ¿de qué les hablo a los hermanos? Yo creo que esa es como la primera incógnita que viene a la mente de uno, ¿cierto? ¿De qué les hablo? Y empecé a orarle a Dios y a pedirle al Espíritu Santo que me iluminara qué tema debería traerles a ustedes. Y saben que no me presentaba ninguno. ¿En serio? Entonces yo cambié la oración y le empecé a pedir a Dios que me mostrara cuál era mi mayor necesidad. ¿Qué creen ustedes? Afloraron muchos temas. Eso quiere decir que yo tengo muchas necesidades espirituales. El hecho de que yo esté aquí al frente de ustedes no es que yo sea un santo, no es que sea una persona perfecta. Soy una persona que necesita tanto de Jesús como lo necesitan cada uno de ustedes. Quiero invitarla a que inclinemos el rostro para orar. Querido y amoroso Dios, una vez más nos dirigimos a ti, Señor. Quiero pedirte en esta mañana de manera muy especial de que tú unjas mis labios con tu Santo Espíritu. Que de mi boca no salgan mis palabras, sino las tuyas, Señor, las que tú creas que son necesarias para nuestra edificación espiritual. Utilízame, que yo sea solo el instrumento, Señor, en esta mañana. Lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Les molesta si me quito la... No. Con su permiso me quito la mascarilla? Vamos a presentar un PowerPoint que nos sirva como de apoyo para el tema que traigo en esta mañana.
don celestial. En esta mañana no le voy a hablar de esos dones extraordinarios o de esos dones que da el Espíritu Santo y que la palabra de Dios dice que Él da a quien quiere y como Él quiere. No voy a hablar de esos dones. Voy a hablar de un don particular que todos los tenemos. Estoy seguro que todos los que estamos aquí en este templo en esta mañana, Dios nos ha dotado con ese don. Pero es un don que ha sido pervertido, ha sido mal utilizado por muchos. Y eso es lo que vamos a mirar en esta mañana. Voy a compartir unas imágenes que me van a servir como analogía e introducción al tema que vamos a ver en la mañana, y ustedes más adelante van a ver la relación que tienen las imágenes con el tema que vamos a tener. Veneno mortal, los animales más venenosos del mundo. Y vamos a ver unas imágenes de 6 de esos animales más venenosos del mundo. Y luego vamos a ver cuál es la relación que tienen con el tema. La rana dorada venenosa, también llamada como rana dardo dorada o rana dardo venenosa. Dice que es un anfibio de la costa pacífica colombiana. Es el animal más venenoso del mundo. Su veneno es capaz de matar a más de 1.500 personas. Se dice que los aborígenes antiguos untaban la punta de sus flechas con el veneno de estas ranas con el fin de que fueran más mortales, más letales. De ese tamaño es el peligro de su veneno. La avispa de mar. La avispa de mar o medusa de caja es el segundo animal más venenoso del mundo. Habita principalmente en el mar cercano a Australia y puede llegar a tener tentáculos hasta de 3 metros de longitud. A medida que envejecen, su veneno se vuelve más letal, siendo capaz de matar a una persona en 3 minutos. Pez piedra. Es una de las especies de peces más venenosas y el contacto directo con las espinas de sus aletas, que contienen un potente veneno neurotóxico, puede ser mortal para los seres humanos. Cuando se camufla, se asemeja a una roca, de ahí su nombre de pez piedra. Vamos a ver cuál. La viuda negra. Dice la viuda negra, famosa araña viuda negra. Aparece en el puesto número 8 de la lista de los animales más venenosos del mundo. El veneno de la hembra es por lo menos 3 veces más potente que el veneno de los machos. ¿Y a qué se debe el nombre de viuda negra? Sí, dicen que después de su apareamiento mata, se come o por lo menos mata al macho. Dice que el veneno de la hembra es por lo menos 3 veces más potente. Su nombre se debe al canibalismo particular de su especie, ya que se dice que la hembra se come al macho después del apareo. Es la araña más peligrosa para el ser humano, especialmente lo son las hembras, y se distingue con marcas rojas que decoran su cuerpo negro, como lo podemos ver en la imagen. La mamba negra se considera la serpiente más venenosa del África y puede variar el color de su piel entre el verde y el gris metalizado. Es muy rápida y muy territorial. Antes de atacar, emite sonidos de advertencia. Su mordedura inyecta unos 100 miligramos de veneno, siendo ya 15 miligramos letales para el ser humano. Interesante, ¿no? El escorpión amarillo. El escorpión amarillo se encuentra en la 10ª posición de los animales más venenosos del mundo. Dice que el escorpión amarillo es la más venenosa que existe. Son extremadamente peligrosos. Inyecta una potente neurotoxina. La picadura del escorpión amarillo es extremadamente dolorosa, pero afortunadamente en la mayoría de los casos no es mortal, excepto en casos especiales, como en aquellos niños o personas con problemas cardíacos. Dice que uno de los componentes del veneno, el péptido, clorotoxina, se ha demostrado que tiene un papel potencial en el tratamiento de ciertos tumores cerebrales. Es por eso que se ha vuelto un veneno tan cotizado, es uno de los más costosos del mundo.
¿Qué tienen en común todos estos animales? El veneno, ¿cierto? Que son venenos mortales. Todos pueden llegar ¿a qué? A causar la muerte. Pero tienen otra particularidad. Todos estos atacan en defensa propia. ¿Ya? Pero la Santa Palabra de Dios dice que hay seres humanos que pueden hacer mucho más daño que el veneno de todos estos animales juntos. Y eso es de lo que va a tratar el tema de esta mañana. Lenguas venenosas. ¿Sabían que nosotros como seres humanos hemos causado mucho más daño y muchas más muertes con el veneno que portamos en nuestras lenguas que cualesquiera de las guerras del mundo, que cualesquier virus del mundo? Pero nosotros, con nuestra lengua, con nuestra voz, con nuestras palabras, causamos o podemos llegar a causar mucho más daño que todo el veneno de estos animales. En el libro del Espíritu de Profecía, la voz, su educación y su uso correcto, encontramos lo siguiente al respecto. Dice así: la facultad del habla es un talento que debiera ser diligentemente cultivado. De todos los dones que hemos recibido de Dios, ninguno puede ser una bendición mayor que este. La voz y la lengua son dones de Dios. Y si son dones de Dios, debemos utilizarlos ¿para qué? Para la honra y para la gloria de Dios, ¿cierto? La voz y la lengua son dones de Dios. Si se les usa correctamente, son un poder para Dios. Las palabras significan muchísimo. Pueden expresar amor, consagración, alabanza, melodía para Dios, o pueden expresar odio o venganza. Las palabras revelan los sentimientos de nuestro corazón. O sea que el problema va más allá de nuestra lengua, ¿cierto? El problema en sí no es tanto nuestra lengua. El problema es lo que hay en nuestro corazón. Y eso lo manifestamos a través de ¿qué? A través de las palabras y a través del uso de ¿qué? De nuestra lengua. Lucas 6:45. Lucas 6:45, ¿qué dice? El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla su boca. De la abundancia del corazón habla la boca. O sea, lo que les decía ahora, el problema no está tanto en la lengua, sino en lo que tenemos interno en nuestro corazón, ¿cierto? Dice: aquello que existe en mi interior se manifiesta constantemente a través de las palabras. Lo que yo tengo en mi corazón lo expreso a través de las palabras. Todo lo que dices ha sido guardado previamente por tu elección. Está ahí y sale de ti en tu discurso, en forma en que comentas, en que criticas, en que juzgas, en que valoras, o simplemente en la forma en que tú parloteas o hablas. Salmo 143 dice, 143, dice: aguzaron su lengua como la serpiente, veneno de áspid hay debajo de sus labios. Y no se está refiriendo a los animales, se está refiriendo a nosotros, se está refiriendo al ser humano. Romanos 3:13, sepulcro abierto es su garganta, engañan de continuo con su lengua, veneno de serpiente hay bajo sus labios. Y aquí ¿quién es el que está hablando aquí? Aquí está hablando Pablo, ¿cierto? El apóstol Pablo a la iglesia de los romanos, le está hablando a su iglesia. Nos está hablando a nosotros, a la iglesia de Bienaventurada de Israel hoy. Sigamos. Santiago 3:8 dice: pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Si nosotros escuchamos este versículo, entonces
podríamos pensar que estamos perdidos, ¿cierto? Porque dice que nadie puede domar la lengua, nadie, que es un mal que no puede ser refrenado, lleno de veneno mortal. Estaremos perdidos, estaremos sin esperanza. La verdad es que por nuestros propios medios nunca vamos a poder domar nuestra lengua, pero con el poder del Espíritu Santo, con el poder de Dios, lo podremos lograr. Mateo 12:37 dice, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. ¿Qué tan fuerte es? ¿Cierto? Y a veces somos tan descuidados con lo que decimos, con lo que hablamos, con lo que pensamos. Y un día vamos a tener que dar cuenta a Dios de todo lo que haya salido de nuestra boca, ¿cierto? Porque dice el mismo Jesús que no lo que contamina al hombre es lo que entra por la boca, sino lo que sale de ella. El poder de las palabras. ¿Tienen poder las palabras? ¿Cierto? Lo vemos desde la misma creación del mundo. Dios creó tan solo con el poder de su palabra. También lo vemos en Jesús, ¿cierto? Jesús resucitó a Lázaro después de estar 4 días en la tumba. ¿Solo con qué? Con el poder de su palabra. Levantó paralíticos, le dijo al paralítico, levanta tu lecho, camina, anda, ve. Y el paralítico se levantó y caminó. ¿Con el poder qué? De la palabra de Dios. Ahora la pregunta es, ¿tienen poder nuestras palabras? Sí. ¿Sí? Vamos a ver qué nos dice la relación entre nuestros pensamientos y nuestras palabras. Dice así, por las palabras que hablamos, revelamos lo que está en nuestra mente, lo que está en nuestro corazón, ¿cierto? La relación entre la mente y las palabras que salen de nuestros labios es muy estrecha y por nuestras palabras seremos juzgados individualmente en el día final. Yo voy a ser juzgado por lo que yo diga, no voy a ser juzgado por lo que diga mi esposa ni por lo que diga mi hija. Yo voy a ser juzgado por las palabras que salieron de mi boca. Nuestros pensamientos producen nuestras palabras y nuestras palabras reaccionan sobre nuestros pensamientos y reaccionan también sobre nuestro cuerpo. Hay una relación muy estrecha. Palabras que matan. Ahí podemos ver en la imagen algunas palabras en sentido negativo que son muy usadas por nosotros a diario, ¿cierto? En especial en el seno de nuestro hogar, quizás con nuestros hijos, con nuestra familia. Nunca haces nada bien. Son palabras totalitarias. Nunca haces nada bien. ¿La podríamos cambiar por cuál? Te felicito. Hiciste lo mejor que pudiste. Amén. Maldito el día en que te conocí. Hay padres que prefieren estas palabras contra sus hijos. Son palabras que matan. Mejor te hubieras muerto. Palabras que matan. Todo lo haces mal. Eres un bueno para nada. Bobo, tonto, pendejo. ¿Ustedes creen que en el vocabulario nuestro como cristianos deberían de existir esas palabras? No. ¿Cierto que no? No. Sigamos. Palabras que matan. Cuenta un pastor que fue a visitar una señora que había sufrido un accidente cardiovascular. Cuando él fue a visitarla, ella ya se estaba recuperando de ese accidente que tuvo, pero su esposo, que era algo egoísta y ya estaba cansado de los cuidados que tenía que prestarle a su esposa enferma, dice que una vez, sin medir sus palabras, gritó en la cara de su esposa, mejor te hubieras muerto. Palabras fuertes, palabras duras, palabras que matan. Dice que pronto esta señora empeoró y la llevaron nuevamente al doctor y le encontraron un tumor. Dice que ese tumor fue tan repentino como a la vez fulminante, pues rápidamente la señora murió. Palabras que matan. Golpes de espada. Proverbios 12:18. Proverbios 12:18. ¿Leo? Adelante, hermana. Dice, hay
quienes hablan como dando estocadas de espada, mas la lengua de los sabios es medicina. Amén. En mi versión dice, hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, mas la lengua de los sabios es medicina. Yo les pregunto a todos los miembros de Bienaventurada Israel en esta mañana, a todos los que estamos aquí presentes, ¿sus palabras son como golpes o sus palabras son medicina? Para que meditemos, ¿cierto? Para que meditemos. ¿Ah? ¿De las dos? Puede ser. El poder de las palabras y su impacto en el cerebro. Unos profesores de una universidad en Estados Unidos, Jefferson y Matt Wanda, dice que lanzaron un libro, se titula así, Palabras que pueden cambiar tu cerebro. Un diario, la reseña de aquí de Chile, explica la propuesta así resumido. Cuando se escucha la palabra no al comienzo de un diálogo, el cerebro empieza a liberar cortisol, que es la hormona del estrés y la que nos pone en alerta. Cuando escuchamos la palabra no, segregamos una hormona que se llama ¿cómo? Cortisol, y es la hormona encargada del estrés y la que nos pone en alerta. Cuando escuchamos un sí, se activa una liberación de dopamina, la hormona de la recompensa y el bienestar. De ahí tan importante ser personas positivas, ¿cierto? Porque eso va a determinar nuestro estado de ánimo. De la calidad de nuestro lenguaje va a depender la calidad de nuestra vida. Qué importante este pensamiento. De la calidad de nuestro mensaje va a depender la calidad de nuestra vida. Las palabras forman los cimientos sobre los cuales se construyen nuestras experiencias de vida. De ahí tan importante si tenemos un lenguaje positivo o si tenemos un lenguaje negativo. Ninguna palabra es neutra. Toda palabra trae su efecto, sea para bien o sea para mal, pero ninguna palabra que sale de nuestra boca es sin valor. Toda palabra trae un efecto. Toda palabra tiene poder. ¿Y por qué? ¿Por qué las palabras tienen poder? Porque así lo ha designado Dios. Dios es el que nos dio ese don del habla, Dios nos dio ese talento de la comunicación, Dios nos dio ese talento de la lengua, ¿cierto? Y le ha implementado ese valor. Entonces, por eso ninguna palabra es sin valor, porque así lo designó el mismo Dios. Cuando estaba estudiando acerca de este tema, recolectando material para el tema, me encontré con un dato curioso. Dice que... se me pasó, perdón. Aquí, dato curioso. Se ha calculado que la persona promedio, o puede hablar un promedio de 18,000 palabras al día. Algunas hablan más, otras hablan menos, pero un promedio de 18,000 palabras al día. Palabras suficientes para escribir un libro de 54 páginas. En un año eso llegaría a 66 volúmenes de 800 páginas. ¿Está bien o está mal hablar tanto? Yo creo que no está bien ni mal, ¿cierto? Todo depende de la calidad de nuestras palabras. Si una persona habla mucho, pero habla para bendecir, si habla para alentar, si habla para animar, ¿cierto? Está bien. Muy bien. Proverbios 10:19. Proverbios 10:19. ¿Leo? Sí. En las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. En las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. Dice el Espíritu de Profecía en el comentario bíblico adventista, dice lo siguiente acerca de este versículo. La lengua a la que se le permite proferir multitud de palabras corre el peligro de llevar a su dueño a muchas formas de pecado.
La exageración y la verbosidad muchas veces andan juntas. Y la exageración es una falsificación de la verdad. Y la persona que habla mucho puede caer en este grave pecado. El escándalo y la difamación suelen no estar lejos del que habla demasiado y procura llamar la atención. El sabio elige cuidadosamente todo lo que quiere decir, pues recuerda que un día tendrá que dar cuenta de cada una de sus palabras. Deberíamos de tener en cuenta antes de, ¿cierto? Tener en cuenta este pensamiento. Mateo 12:36. Mateo 12:36. Pero yo os digo que toda palabra ociosa que los hombres hablaren de ella darán cuenta en el día del juicio. Ahora les pregunto, ¿qué es el ocio? Que no hace nada. Que no hace nada, ¿cierto? Entonces una palabra ociosa es una palabra que no produce nada. Es una palabra que no edifica, una palabra que no construye. Y de toda palabra ociosa que salga de nuestra boca tenemos que dar cuenta a Dios en el día del juicio. El hombre es responsable de la manera en el cual emplea su libre albedrío. Dios nos dio libre albedrío, inclusive en la comunicación, en la forma de utilizar nuestro lenguaje, en la forma de utilizar nuestra lengua. Somos libres de hacerlo de la manera como nosotros queramos, como a nosotros nos plazca. Pero Dios nos va a pedir cuenta de ello, ¿cierto? Mateo 12:37. Pues por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Amén. Dice un presidente de los Estados Unidos, Calvin Coolidge, dice: nunca he sido perjudicado por lo que no he dicho. Y esta frase lo hizo famoso. Nunca he sido perjudicado por algo que yo no he dicho. Sigamos. Proverbios 10:19 dice: en las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios es varón prudente, es una persona sabia. Comentario bíblico adventista dice lo siguiente: la lengua es un miembro difícil de domar, tiene un enorme poder para el bien o para el mal. La lengua a la que se le permite proferir multitud de palabras corre el peligro de llevar a su dueño a muchas formas de pecado. Repetí ya habíamos leído este mensaje. Eclesiastés 5:2 dice: no te apresures con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo y sobre la tierra, por tanto sean pocas tus palabras. Y como lo decíamos ahora, si son muchas, que sean para bendecir, para hablar de Dios, para dar ánimo, ¿cierto? Son peligrosas las palabras apresuradas, irreflexivas y precipitadas, ya sean en conversación, en petición o aún en la oración. Eclesiastés 5:3 dice: porque de la mucha ocupación viene el sueño, o del mucho trabajo viene el cansancio, y de la multitud de las palabras la voz del necio. Mateo 12:37, ya lo habíamos leído, ¿cierto? Ahora quiero que abran sus Biblias en Santiago 3. Creo que tanto en Proverbios 15 como en Santiago 3 encontramos consejos valiosísimos que nos vienen bien para el tema que estamos tratando en esta mañana. Santiago 3, y me van siguiendo en la lectura. Empiezo en el versículo 1. Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiréis mayor condenación. Versículo 2. Porque todos, ¿cuántos? Todos. Todos
Ofendemos ¿cuántas veces? ¿Una? ¿Dos? Muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo su cuerpo. ¿Quién es el varón perfecto? El que es capaz de refrenar su lengua. Las palabras de una persona revelan la tendencia natural de sus pensamientos. Si uno domina sus pensamientos hasta el punto de que sus palabras sean siempre semejantes a las de Cristo, todo el cuerpo estará bien dominado. Santiago 3:3 dice aquí: ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así todo su cuerpo. Dice que de los animales domésticos quizás el caballo es el más indómito, es el más difícil de domar, pero con un pequeño artefacto colocado en su boca, puede ser dominado por donde el jinete quiere, ¿cierto? Así la lengua es un miembro muy pequeño que también puede dominar todo nuestro cuerpo, pero si nosotros tenemos voluntad y tenemos el poder del Espíritu Santo, también podremos Sigamos. Las naves son gobernadas por un pequeño timón. Santiago 3:4 dice: mirar también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón, por donde el que las gobierna quiere. Dice: aunque el timón guía el navío, el piloto es quien dirige el timón. Aunque la lengua puede, en cierto sentido, imprimir dirección a todo el cuerpo, ella es a su vez dirigida por nuestra voluntad. La lengua es un mundo de maldad. En Estados Unidos, en el año 1871 se provocó un accidente. Dice que es uno de los incendios más grandes, más devastadores que se haya presentado en la historia en los Estados Unidos. Se presentó en la ciudad de Chicago. Dice que duró 2 días. Se perdieron más de 100,000 hogares y murieron más de 300,000 personas incineradas. Dice que destruyó gran parte del centro de la ciudad. Se dice que como causa probable, una señora estaba en un establo y iba a ordeñar una vaca. Cuando estaba atando sus patas para poder proceder a ordeñarla, dice que la pata la estiró, pateó, alcanzó la lámpara con la cual estaban alumbrando, se derramó el aceite, hizo una chispa y se causó el incendio del que le estoy hablando. Un accidente. ¿Y qué nos dice Santiago? Santiago 3:5 dice: así también la lengua es un miembro pequeño. ¿Qué tan pequeño es la lengua? Dice que mide aproximadamente 10 centímetros y que pesa aproximadamente 100 gramos. Con relación al tamaño de nuestro cuerpo es algo muy pequeño, ¿cierto? Pero dice que se jacta de grandes cosas. Y aquí, cuán grande bosque enciende un fuego pequeño. Debemos ser cuidadosos con lo que decimos. Santiago 3:6 dice: y la lengua es un fuego, es un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación. Y ella misma es inflamada por el infierno. Qué tremendo es esto de la lengua, ¿no? Todo lo que se pueda decir del poder destructor de una pequeñísima llama también se puede aplicar al poder potencial de la lengua. Los miembros de la iglesia no solo deben evitar las palabras que destruyan, sino también abstenerse de avivar las chispas destructoras que dispersan de las palabras ajenas. Debemos evitar el chisme, la crítica, la censura, la señalización de nuestros hermanos, ¿cierto? A veces como que nos complacemos cuando un hermano cae
y nos complacemos hablando de eso, señalándolo, acusándolo, cuando eso no nos corresponde a nosotros. Toda fiera es domada por el hombre, ¿cierto? Lo dice... Se me olvidó. Santiago 3:8, pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. 3:9 dice, con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. Santiago 3:10, de una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. No es posible que los sábados aquí en la mañana estemos loando, glorificando, ¿cierto?, a Dios, y entre semana estemos maltratando a nuestras esposas, estemos maltratando a nuestros hijos con el mal vocabulario, el mal lenguaje que nosotros utilicemos o empleamos, o también con nuestros compañeros de trabajo. Que dice el apóstol que esto no debe ser así. Si somos seguidores de Jesús, debemos ser consecuentes aún con nuestras palabras. Ahora, nos está diciendo que debemos ser bendición. ¿Qué quiere decir la palabra bendecir? Hablar bien. Exactamente, esa es la definición más clara de la palabra bendición. Ben es esta palabra en su etimología en el latín dice que está compuesta por dos palabras. Dice bene y dicire. Bene significa bien y dicire significa hablar bien. Bendecir es hablar bien. Entonces, ¿qué será maldecir? Hablar mal. Hablar mal. Si yo hablo mal de un hermano, si yo hablo mal de mi padre, si yo hablo mal de mi madre, si hablo mal de mi esposa, si hablo mal de mis hijos, estoy siendo una maldición para ellos. Pero si al contrario hablo bien, estoy siendo ¿qué? Bendición. Uy, se me salió. Ahora para ir ya finalizando, vamos a dar 8 consejos que nos ayuden o nos ayudarán a controlar nuestra lengua. No son 8 consejos míos, son 8 consejos bíblicos. Están en la Biblia. Dice acá, control de la lengua por la gracia divina. ¿Cómo están empleando el don del habla? Han aprendido a controlar la lengua para que sea obediente a los dictados de una conciencia iluminada y de efectos santificados. ¿Está vuestra conversación libre de frivolidad, orgullo, malicia, engaño e impureza? ¿Están sin engaño delante de Dios? Las palabras ejercen un poder eficaz. Satanás mantendrá la lengua activa en su servicio si le es posible. Por nosotros mismos no podemos controlar ese miembro ingobernable. Nuestra única esperanza es que la gracia divina. Entonces vamos a ver 8 consejos. Consejo número 1, la oración. Lo encontramos en Salmos 141.3, perdón. Salmos 141.3. Pon guarda mi boca, oh Jehová, guarda la puerta de mis labios. Entonces, si queremos tener control sobre nuestra lengua, sobre nuestro lenguaje, sobre las palabras que salen de nuestra boca, ¿a quién debemos pedir la ayuda? A Dios, ¿cierto? Como el rey David. Pon guarda a mi boca, oh Jehová, guarda la puerta de mis labios. Solo por el poder de la gracia divina podemos nosotros llegar a poder tener control sobre nuestra lengua. Y eso si se lo pedimos a Dios en oración. Primer consejo, la oración. Segundo consejo, escuchar antes de hablar. ¿Creen que es importante este consejo? Proverbios 18:13. ¿Qué nos dice Proverbios 18:13? El que
responde palabra antes de oír, le es necedad y vergüenza. Aquí en mi versión dice, es una necedad y una vergüenza responder antes de escuchar. Por eso, por ahí dicen que por eso Dios nos dio 2 oídos y una sola boca. Nos dio 2 oídos para escuchar más y una boca para hablar menos, ¿cierto? Dice, los cristianos verdaderos hablan menos y escuchan más porque no están centrados en ellos mismos, sino en los demás. Hablar uno es ser uno mismo. Escuchar es dejar que los demás sean. Segundo consejo, escuchar antes de hablar. Tercer consejo, la regla de oro. ¿Cómo dice la regla de oro? Mateo 7:12. Esa no la deberíamos de saber todos. Mateo 7:12. Dice Así. ya, No, tranquilo. bueno, así que todas las cosas que quisierais que los hombres hiciesen con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esta es la ley y los profetas. Y entonces si lo aplicamos al tema que estamos tocando hoy, ¿cómo quedaría? Di a los demás lo que quieran que te digan a ti. Habla a los demás lo que quieran que hablen de ti. Esa sería la regla de oro. Bonita, ¿no? 4. El silencio. Por ahí encontré una frase que dice así: si no tienes nada bueno que decir, no lo digas. Si lo que tú vas a decir no va a hacer que la persona sea mejor, no lo digas. Mejor que calles. Proverbios 10:19. En las muchas palabras no falta el pecado. El que refrena sus labios es prudente. El que refrena sus labios es varón prudente. Entre menos hablemos, y cuando estamos acalorados, cuando estamos con rabia, ¿cierto? Entre menos hablemos, menos oportunidad va a haber de ¿qué? De caer en pecado. Vamos con el siguiente. Agitado. En los momentos de agitación, lo mejor es evitar hablar. Si estamos en un momento acalorado con nuestra esposa, con nuestros hijos, ¿cierto? Lo mejor es no proferir palabra alguna. Retirarnos a nuestra habitación, aplicar el primer consejo, que es la oración, pedirle a Dios, ¿cierto? Que nos dé discernimiento, que nos dé sabiduría, que nos dé calma, y entonces ya en un estado de calma, y sí, entablar la conversación y aclarar el problema con nuestra esposa, con nuestros hijos, con nuestro vecino, con nuestros compañeros de trabajo. ¿Por qué se gritan las personas cuando están enojadas? Si yo estoy discutiendo con mi esposa y estamos cerca, ¿por qué nos gritamos? ¿Por qué nos alzamos la voz? ¿Por qué creen que sucede eso? ¿Ah? Para representar poder. Aquí nos habla de un monje budista, Meher Baba. Dice que preguntó a su audiencia, esta pregunta se las hizo: ¿por qué las personas se gritan cuando están enojadas? Algunas dijeron, porque perdemos la calma, por eso gritamos. Pero ¿por qué gritar cuando la persona está a tu lado? Preguntó Meher Baba. ¿No es posible hablarle en voz baja? ¿Por qué gritas a una persona cuando estás enojado? Los hombres dieron algunas otras respuestas, pero ninguna de ellas satisfacía a este monje budista. Finalmente, él explicó: cuando dos personas están enojadas, sus corazones se alejan mucho. Para cubrir esa distancia, deben gritar para poder escucharse. Mientras más enojados estén, más fuerte tendrán que gritar para escucharse uno a otro a través de esa gran distancia que ha causado el enojo. Qué bonito, ¿no? Luego Meher Baba preguntó: ¿qué sucede cuando dos personas se enamoran? Cuando están enamoradas, ¿qué sucede? Dice, ellos no se gritan, sino que se hablan suavemente. ¿Por qué? Porque sus corazones están muy cerca.
La distancia entre ellos es muy pequeña. Meher Baba continuó: cuando se enamoran aún más, ¿qué sucede? Dice, ya ni hablan, solo susurran y se acercan más en su amor. Finalmente no necesitan ni siquiera susurrar, solo se miran y eso es todo. Qué bonito. Así es cuán cerca están dos personas cuando se aman. Luego Meher Baba dijo: cuando discutan, no dejen que sus corazones se alejen. No digan palabras que los distancien más. Llegará un día en que la distancia sea tanta que no encontrarán más el camino de regreso. Buen consejo, ¿no? Proverbios 15, 18. El hombre iracundo promueve contienda. El que tarda a airarse apacigua la rencilla. En mi versión dice: quien fácilmente se enoja, fácilmente entra en pleito. Quien mantiene la calma, mantiene la paz. Nosotros como seguidores de Cristo estamos llamados a esto, ¿cierto? A mantener la paz, a mantener la calma. ¿Lo hacemos? Esto es algo real en nuestra vida diaria, para que cada uno de nosotros lo analicemos. Romanos 12, 18 dice: hasta donde dependa de ustedes, hagan bien. En cuanto dependan de ustedes, hagan cuanto puedan por vivir en paz con todos. Qué hermosos consejos nos da la palabra de Dios, ¿cierto? Ánimo. Voy a agilizar un poco porque se me está alargando el tema. Aprende a decir palabras de ánimo. Todos necesitamos escuchar palabras de aliento, palabras de aceptación, ¿cierto? Pero generalmente lo que escuchamos es que lo contrario. Jesús ha de ser nuestro modelo. Leemos en el libro del deseado de toda la gente lo siguiente: Cristo mismo no suprimió una palabra de la verdad, sino que la dijo siempre con amor. Ejerció el mayor tacto y atención reflexiva. Nunca fue rudo, ni dijo innecesariamente una palabra severa. Nunca causó una pena a un alma sensible. Proverbios 15:4 dice: la lengua apacible es árbol de vida, pero la perversidad en ella es quebrantamiento de espíritu.